¿Por qué los padres fundadores de los Estados Unidos de América, mientras proclamaban la libertad para todos, se reunían en secreto en logias, utilizando los antiguos y polvorientos rituales de los canteros medievales? ¿Cómo es posible que los símbolos de una hermandad esotérica, nacida en las tabernas de Londres, acabaran grabados en el dólar, la moneda más poderosa del mundo? La historia que conocemos es una fachada, un teatro de marionetas cuyos hilos se mueven desde la penumbra, pues el gran secreto de la era de las revoluciones no se esconde en los archivos de los reyes ni en los manifiestos de los tribunos. Se susurra en el lenguaje del compás y la escuadra, en apretones de manos secretos y en juramentos sellados con sangre. Es la historia de cómo una sociedad filosófica, una tertulia de caballeros con mandiles de cuero, se transformó en la más formidable y eficaz máquina de derribar tronos que el mundo haya conocido. Un laboratorio de ideas tan puras y peligrosas que, al ser liberadas, incendiaron el mundo desde Filadelfia hasta París, y sus llamas aún calientan las cenizas sobre las que caminamos hoy. En el corazón de Londres, a principios del siglo XVIII, en la taberna El Ganso y la Parrilla, olía a cerveza rancia, a tabaco de pipa y a traición. Allí, entre comerciantes y aristócratas aburridos, se refundó la Gran Logia de Inglaterra. En apariencia, no era más que un club de caballeros, una excusa para escapar de sus esposas y debatir sobre geometría y moral. Pero bajo la superficie de los brindis y los rituales arcanos, hervía algo mucho más potente. En una época en la que la palabra de un rey era ley divina y el dogma de la Iglesia era la única verdad, las logias se convirtieron en el único espacio verdaderamente libre de Europa. Un santuario donde un duque y un relojero, despojados de sus títulos y unidos como hermanos, podían decir lo impensable, que todos los hombres nacen iguales, que la razón está por encima de la fe y que el poder no emana de Dios, sino del pueblo. Los reyes temían a la guillotina, pero aún más temían el apretón de manos que sus ministros intercambiaban en las logias secretas. Estas ideas eran un veneno para el viejo orden, un veneno que se extendía con la rapidez de una plaga. Desde Londres, la red de logias se tejió por todo el continente como una telaraña invisible. Llegó a París, donde se instaló no en tabernas, sino en los lujosos salones de la aristocracia. Allí, hombres como Voltaire, el maestro de la ironía, y Montesquieu, el arquitecto de la separación de poderes, encontraron el refugio perfecto. Usaban el secreto masónico como un escudo. Tras puertas cerradas, protegidos por juramentos de silencio, diseccionaban la monarquía absoluta con la precisión de un cirujano, encontrando el cáncer de la tiranía en cada uno de sus órganos. La policía secreta de Luis XV intentaba desesperadamente infiltrar a sus espías, pero la estructura celular de la hermandad, donde cada logia operaba de forma independiente, hacía casi imposible desentrañar la conspiración. Era un juego mortalmente peligroso, una danza con la soga al cuello en salones con espejos dorados. Mientras tanto, la propia hermandad no era un monolito. Dentro de sus templos se libraba una guerra silenciosa. Existían logias leales a la corona, que veían en la masonería una simple herramienta de superación personal y caridad. Pero cada vez ganaban más fuerza las logias salvajes, las que interpretaban los símbolos no como alegorías morales, sino como un plan de acción. Para ellos, la piedra bruta que debían pulir no era el alma humana, sino la propia sociedad, y el gran arquitecto del universo no era una deidad lejana, sino la razón humana, capaz de diseñar un mundo nuevo y perfecto desde cero. Estos hermanos no querían reformar la monarquía, querían demolerla hasta sus cimientos. Las cartas codificadas volaban entre París, Berlín y Viena, discutiendo no ya de filosofía, sino de tácticas. Los debates abstractos sobre la libertad se estaban convirtiendo, lenta pero inexorablemente, en los planos de una insurrección global. La atmósfera se cargaba de electricidad. Cada nuevo miembro iniciado, cada nueva logia fundada, era un clavo más en el ataúd del absolutismo. Los rituales se volvieron más audaces, las alusiones políticas más directas. En algunas ceremonias se representaba simbólicamente la ejecución de un rey tirano, una blasfemia que, de haberse conocido fuera de los muros del templo, habría llevado a todos los presentes a la horca.
Los espías del rey que lograban entrar salían aterrorizados o, lo que era peor para la corona, convertidos. La idea era demasiado seductora. Prometía un mundo gobernado no por el accidente del nacimiento, sino por el mérito. Un mundo donde la ciencia reemplazaría a la superstición. Era una utopía por la que muchos estaban dispuestos a morir y, lo que es más importante, a matar. Los arquitectos de la revuelta estaban afilando sus herramientas, esperando el momento adecuado para empezar la demolición. A mediados del siglo XVIII, el aire de Europa estaba denso, preñado de un cambio inminente. La Ilustración había encendido una hoguera en la mente de los hombres, y las logias masónicas eran el fuelle que avivaba las llamas. Los monarcas, desde Versalles hasta San Petersburgo, sentían un temblor bajo sus tronos, aunque no pudieran identificar su origen. No entendían que la amenaza no venía de un ejército extranjero, sino de una idea susurrada en secreto por sus propios cortesanos, generales y banqueros. El conocimiento es el poder más subversivo, y los masones lo estaban acumulando y distribuyendo con una eficiencia aterradora. La gran pregunta que flotaba en el ambiente no era si el viejo mundo caería, sino cuándo. Y la respuesta no tardaría en llegar, no desde el corazón de la vieja Europa, sino desde el otro lado del océano, donde estas peligrosas ideas habían echado raíces en un suelo fértil y virgen. Estos pensamientos, considerados traición en Europa, cruzaron el océano Atlántico no en la mente de filósofos ociosos, sino en la de hombres pragmáticos y ambiciosos, comerciantes, abogados, terratenientes, hombres que sentían el peso de un rey a miles de kilómetros de distancia como una cadena insoportable. En las bulliciosas ciudades portuarias de Boston, Filadelfia y Nueva York, las logias masónicas se convirtieron en los verdaderos centros de poder de las colonias. Allí, lejos de la mirada vigilante de la corona británica, hombres como Benjamin Franklin, George Washington, Paul Revere y John Hancock no solo hablaban de libertad en abstracto, planeaban cómo conquistarla con mosquetes y cañones. La Revolución Americana no nació en los campos de batalla de Lexington y Concord, sino en la penumbra de estas salas secretas, entre juramentos y rituales. Los fundadores de esta nueva nación eran, en su inmensa mayoría, hermanos masones. Pero, ¿qué clase de hombres eran? ¿Idealistas que soñaban con una república de virtud? ¿O fríos conspiradores que usaban el lenguaje de la libertad para alcanzar el poder? Escribe en los comentarios si crees que eran nobles, idealistas o astutos cínicos, y veamos qué lado de la historia tiene más partidarios. Estos peligrosos pensamientos, que cruzaron el Atlántico en barcos mercantes, llegaron a oídos de colonos ambiciosos y encontraron un hogar en las logias de la costa este de América del Norte. En la logia de San Andrés de Boston, los llamados Hijos de la Libertad no se limitaban a debatir sobre los impuestos del té. Disfrazados de indios Mohawk, planificaron y ejecutaron uno de los actos de sabotaje más famosos de la historia, la fiesta del té de Boston. Fue una declaración de guerra simbólica, organizada y dirigida por la red masónica de la ciudad. Paul Revere, el mensajero de la medianoche, no era solo un patriota, era un miembro destacado de su logia, utilizando la red de comunicación de la hermandad para advertir a sus hermanos de la llegada de las tropas británicas. La revolución era, en esencia, un asunto de familia, una empresa masónica de principio a fin. El compás y la escuadra estaban dibujando las fronteras de una nueva nación. Benjamin Franklin, quizás el masón americano más influyente, fue la personificación de esta doble vida. En público, era el encantador embajador en París, el científico y el sabio. En secreto, era un maestro de la intriga, el gran maestre de su logia en Pensilvania, que utilizaba su inmensa red de contactos masónicos en Francia para un propósito muy concreto: conseguir dinero, armas y, finalmente, el apoyo del ejército francés para la causa revolucionaria. En la prestigiosa logia parisina, las Nueve Hermanas, Franklin se codeaba con la élite intelectual y aristocrática de Francia, convenciendo a sus hermanos de que la lucha americana era la lucha de toda la humanidad por la libertad. Sin la ayuda de la masonería francesa, obtenida por Franklin, la Revolución Americana podría haberse extinguido en pocos meses. La diplomacia secreta de las logias fue tan decisiva como cualquier batalla.
Mientras Franklin conspiraba en los salones de París, George Washington, el comandante en jefe del ejército continental, convertía los campamentos militares en logias de campaña. En los duros inviernos de Valley Forge, con sus hombres hambrientos, helados y al borde del motín, Washington organizaba ceremonias masónicas a la intemperie. ¿Por qué? Porque entendía que la guerra no se gana solo con pólvora, sino con moral. El juramento masónico creaba un vínculo de hermandad y lealtad entre oficiales de diferentes colonias que, de otro modo, desconfiarían unos de otros. Reforzaba la idea de que no luchaban por Virginia o Massachusetts, sino por un ideal común, un templo de la libertad que estaban construyendo juntos. Se dice que antes de cruzar el Delaware, Washington trazó en el suelo con su espada símbolos masónicos, buscando la protección del gran arquitecto para su audaz empresa. La guerra secreta también se libró dentro de la propia hermandad. No todos los masones americanos eran patriotas. Muchos, especialmente en las logias más antiguas y vinculadas a Inglaterra, eran lealistas, fieles al rey Jorge. Esto provocó una dolorosa guerra civil masónica. Hermanos que habían compartido el pan y el vino en el templo se espiaban, se traicionaban y se enfrentaban en el campo de batalla. Las contraseñas secretas de las logias se convirtieron en información militar vital. La lealtad a la hermandad se puso a prueba contra la lealtad a la patria, y a menudo la patria, ya fuera la nueva república o el viejo imperio, ganó. Fue una época de lealtades rotas y juramentos profanados, el primer signo de que la utopía de la fraternidad universal tenía sus límites frente a la cruda realidad de la política. Una vez ganada la guerra, llegó el momento de construir la nueva república, y los símbolos masónicos se grabaron en la piedra y el papel de la joven nación. Pierre L'Enfant, el arquitecto masón que diseñó la nueva capital, Washington Distrito de Columbia, la trazó siguiendo patrones geométricos y simbólicos extraídos directamente de la tradición masónica: el compás, la escuadra y el pentagrama. El propio George Washington, vestido con su mandil masónico, colocó la primera piedra del Capitolio en una ceremonia puramente masónica, y el gran sello de los Estados Unidos de América, que todavía hoy se puede ver en el reverso del billete de $1, está repleto de simbología masónica. El ojo que todo lo ve en la cúspide de la pirámide inacabada, el lema Novus Ordo Seclorum, un nuevo orden de los siglos. No eran meros adornos, eran la declaración de que los Estados Unidos de América eran la culminación del gran proyecto masónico, el primer estado del mundo fundado conscientemente sobre sus principios. Construyeron una república con una mano en la Biblia y la otra realizando un signo secreto. Este audaz experimento americano, la creación de una nación sin rey, gobernada por el pueblo, se convirtió en un faro de esperanza para los descontentos de todo el mundo. Pero para las monarquías de Europa era una amenaza existencial. La noticia del éxito americano cruzó de nuevo el Atlántico, pero esta vez no como una idea susurrada, sino como un rugido triunfal. Llegó a una Francia que se tambaleaba al borde del abismo, un reino ahogado por las deudas, la hambruna y el resentimiento. En las logias de París, los hermanos que habían ayudado a Franklin miraron el ejemplo americano y se hicieron una pregunta terrible y emocionante. Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no? El experimento americano había demostrado que la demolición era posible. Ahora, los masones franceses se preparaban para llevarla a cabo a una escala mucho mayor y mucho más sangrienta. El éxito americano envió una onda de choque a una Francia al borde del colapso. La monarquía de Luis XVI era un gigante con pies de barro, carcomido por la extravagancia de la corte de Versalles y la miseria de su pueblo. En París, el aire olía a pan rancio y a pólvora, y en el corazón de esta agitación, la logia Las 9 Hermanas se había convertido en el cuartel general no oficial de la oposición intelectual. Era un quién es quién de la futura revolución. Allí se reunían artistas, científicos, abogados y aristócratas descontentos. Era un semillero de ideas radicales, un lugar donde la palabra república ya no se susurraba, sino que se proclamaba. El gobierno de Luis XVI sabía que esta logia era un nido de víboras, pero era demasiado poderosa e influyente para ser clausurada sin provocar un escándalo mayúsculo.
así que se limitaron a observar, impotentes, cómo los arquitectos de su destrucción afilaban sus cuchillos a plena vista. En este caldo de cultivo de intriga y descontento apareció una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la época, el conde Alessandro di Cagliostro, aventurero, alquimista, místico y, según sus enemigos, un charlatán de marca mayor. Cagliostro fundó su propio rito masónico, el rito egipcio, y sus ceremonias espectaculares y misteriosas atrajeron a la alta sociedad parisina como polillas a una llama. Pero Cagliostro era mucho más que un showman. Usó su influencia para asestar un golpe mortal a la reputación de la monarquía. Fue una figura central en el infame asunto del collar de la reina, una estafa monumental que, aunque probablemente María Antonieta era inocente, la retrató ante el pueblo como una derrochadora frívola e inmoral. Cagliostro, a través de sus sermones en las logias, se encargó de que esta versión de la historia se extendiera por toda Francia, convirtiendo a la reina en el objeto del odio popular. Fue una operación de propaganda negra de una eficacia devastadora. La red de logias masónicas, que se extendía hasta el último rincón de Francia, se convirtió en el sistema nervioso de la futura revolución. A través de esta red se distribuían a una velocidad asombrosa los panfletos, las caricaturas satíricas y las canciones que ridiculizaban al rey, a la reina y a la Iglesia. Era una guerra de información, una campaña para despojar a la monarquía de su aura sagrada y presentarla como corrupta e incompetente. En una época sin medios de comunicación de masas, las logias eran el Internet de la disidencia. Un rumor plantado en una logia de París por la mañana podía ser el tema de conversación en una taberna de Marsella por la noche. Metódicamente, los masones estaban demoliendo la legitimidad del antiguo régimen en la mente del pueblo, mucho antes de que se derribara la primera piedra de la Bastilla. La agitación no se limitaba a las palabras. Las logias comenzaron a organizar la acción directa. Muchos de los primeros disturbios por el precio del pan en las calles de París fueron instigados y coordinados por miembros de sociedades secretas. Eran ensayos a pequeña escala de la insurrección que estaba por venir. Aprendían a movilizar a las masas, a crear el caos, a desafiar la autoridad de la Guardia Real. Pero la infiltración más peligrosa fue la que tuvo lugar dentro del propio ejército. Se crearon logias militares, donde los oficiales, muchos de ellos nobles de segunda fila resentidos con los privilegios de la alta aristocracia, eran adoctrinados en las nuevas ideas. Cuando llegara la hora de la verdad, muchos de estos oficiales dudarían en dar la orden de disparar contra el pueblo. La revolución no solo había ganado la mente de los intelectuales, sino que también estaba neutralizando la espada del rey. El contraste entre el lujo decadente de la corte y la creciente miseria del pueblo era obsceno. Mientras María Antonieta construía aldeas de fantasía en los jardines de Versalles para jugar a ser pastora, la gente real en París se moría de hambre. Y los oradores en las logias utilizaban esta rabia como combustible. Retrataban a la monarquía no solo como injusta, sino como un enemigo vampírico que se alimentaba de la sangre de su pueblo. La paranoia se apoderó de Versalles. El rey veía conspiradores en cada sombra, pero era incapaz de actuar con decisión. Estaba atrapado en una red de intrigas tejida por una sociedad secreta cuya verdadera fuerza y alcance no podía comprender. El reino de Francia se había convertido en un polvorín. Todos lo sabían. La única pregunta era quién encendería la mecha. A medida que se acercaba el año 1789, la tensión en París era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La monarquía, paralizada por la indecisión y la bancarrota, convocó a los Estados Generales por primera vez en más de un siglo y medio, un acto desesperado que solo sirvió para acelerar la catástrofe. En las logias, el tiempo de los debates había terminado. Ahora se planeaba la logística de la insurrección. Se distribuían listas de arsenales, se asignaban tareas y, lo más importante, se establecían las contraseñas y los signos de reconocimiento. La revolución ya no era una teoría, era un plan militar. Los hermanos se preparaban para la hora cero, el momento en que el viejo mundo se derrumbaría en un estruendo de fuego y sangre. El asalto a la fortaleza de la Bastilla estaba a punto de comenzar. La mañana del 14 de julio de 1789,
Una multitud enfurecida pero extrañamente coordinada se echó a las calles de París. ¿Fue un levantamiento espontáneo de un pueblo hambriento, como nos cuenta la historia oficial? ¿O fue el resultado de una orden precisa, transmitida a través de una cadena de mando invisible? La evidencia apunta a lo segundo. La toma de los arsenales, como el de Les Invalides, donde los insurgentes se hicieron con miles de mosquetes, no fue un acto caótico, sino una operación rápida y eficiente. La multitud sabía dónde ir y qué buscar. Y luego, todos convergieron hacia un único punto, un símbolo odiado del poder real, la prisión de la Bastilla. La contraseña del día, según algunos testimonios, solo era conocida por los miembros de ciertas logias parisinas. Era el día en que el trabajo secreto de décadas saldría a la luz de la forma más violenta imaginable. Figuras clave de esa jornada eran prominentes hermanos masones. Camille Desmoulins, un joven abogado y periodista, saltó sobre una mesa en el jardín del Palais Royal y arengó a la multitud, llamándolos a las armas. Su discurso no fue improvisado, fue la señal que muchos estaban esperando. El marqués de Lafayette, héroe de la Guerra de Independencia americana y una de las figuras más respetadas de la masonería francesa, asumió el mando de la recién creada Guardia Nacional, una milicia ciudadana. Su papel fue ambiguo. Por un lado, intentaba mantener el orden. Por otro, sus acciones permitieron que la insurrección siguiera su curso. Los arquitectos estaban dirigiendo su obra, aunque pronto descubrirían que habían diseñado un monstruo que no podían controlar. La toma de la Bastilla no fue solo una revuelta, fue la culminación sangrienta de su gran proyecto. La batalla por la fortaleza fue brutal. La guarnición, superada en número, resistió durante horas, pero finalmente, cuando los cañones robados de Les Invalides abrieron una brecha en las puertas, se rindió. La caída de la Bastilla fue un terremoto político. Era la prueba tangible de que el poder del rey se había roto. La euforia se apoderó de la ciudad, una borrachera de victoria y venganza. Pero con la euforia llegó la primera sangre del terror. El gobernador de la Bastilla fue linchado, su cabeza cortada con un cuchillo de carnicero y paseada por las calles en la punta de una pica. Este acto de barbarie fue un presagio oscuro. En el momento de su mayor triunfo, los idealistas de las logias contemplaron con horror el rostro salvaje de la revolución que habían desatado. Abrieron las puertas de una prisión y, sin saberlo, construyeron 1000 más en las mentes de los hombres. El caos se extendió como un reguero de pólvora. Los masones moderados, como Lafayette, que soñaban con una monarquía constitucional al estilo inglés, intentaron desesperadamente frenar la violencia. Querían una transición ordenada, una reforma, no una anarquía sangrienta. Pero ya era demasiado tarde. Habían abierto la caja de Pandora. Los elementos más radicales, los que se reunían en el club de los jacobinos, muchos de ellos también masones, vieron la violencia no como un exceso lamentable, sino como una herramienta necesaria. Para ellos, el terror era la única forma de purgar a Francia de sus enemigos y construir su utopía. La fraternidad masónica comenzó a resquebrajarse bajo la presión de la política real. Hermanos que habían jurado protegerse mutuamente se encontraron en bandos opuestos de una lucha a muerte. La revolución había adquirido una lógica propia, una sed de sangre que nadie parecía capaz de saciar. Los arquitectos se convirtieron en aprendices de brujo, observando con impotencia cómo su creación se transformaba en una orgía de destrucción. Habían soñado con la razón y habían obtenido la guillotina. Habían invocado a la libertad y habían desatado el miedo. La caída de la Bastilla no fue el final de la tiranía, sino el comienzo de una nueva, mucho más impersonal y cruel, la tiranía del Comité de Salvación Pública, que actuaría en nombre del pueblo. ¿Qué es más aterrador? ¿La tiranía de un solo rey, que al menos tiene un rostro? ¿O la dictadura de un comité anónimo que te puede matar por una simple sospecha? La revolución acababa de nacer, y ya estaba empezando a devorar a sus propios hijos. El estruendo de los cañones en la Bastilla se apagó, pero fue reemplazado por el sonido sordo y rítmico de la hoja de la guillotina. La revolución entró en su fase más oscura, el reinado del terror, y la utopía de la fraternidad masónica se hizo añicos de la manera más cruel posible.
La lucha por el poder en la nueva república se convirtió en una guerra civil dentro de la propia hermandad. Los hermanos de logia, que habían conspirado juntos contra el rey, ahora conspiraban unos contra otros. La revolución, el hijo pródigo de la masonería, se había vuelto contra su padre con un hacha en la mano. ¿Fue este un accidente terrible? ¿El inevitable descarrilamiento de un noble ideal? ¿O era el destino de toda revolución, que al final solo puede ofrecer dos opciones: la libertad a cualquier precio, incluso el terror, o la tiranía que nace del miedo al caos? Déjame tu opinión en los comentarios. La fraternidad jurada sobre el compás y la escuadra se disolvió en la sangre que corría bajo la guillotina. La encarnizada lucha política entre las dos facciones principales de la Convención, los girondinos y los jacobinos, fue, en esencia, la lucha a muerte entre dos visiones masónicas del futuro de Francia. Los girondinos, en su mayoría masones de provincias, representaban a la burguesía moderada. Soñaban con una república ordenada, legalista, que protegiera la propiedad privada. Temían el caos de las turbas de París. Los jacobinos, liderados por figuras como Maximilien Robespierre, Georges Danton y Camille Desmoulins, también masones en su mayoría, representaban el ala radical. Creían que la revolución no estaría completa sin una purga total, sin la eliminación física de todos los enemigos, reales o imaginarios. Era el idealismo contra el fanatismo, y el fanatismo, como casi siempre, ganó. Maximilien Robespierre, el incorruptible, se convirtió en el sumo sacerdote de esta nueva y sangrienta religión. Es una de las figuras más escalofriantes de la historia. Un hombre que amaba a la humanidad en abstracto, pero que no dudaba en enviar a miles de seres humanos concretos a la muerte. Robespierre intentó reemplazar el catolicismo por su propio invento, el culto al Ser Supremo, una deidad fría y racional que muchos historiadores ven como una versión politizada y perversa del gran arquitecto masónico. En nombre de la virtud, desató una caza de brujas paranoica, y sus primeras víctimas fueron sus antiguos compañeros, sus hermanos de logia. Acusó a los girondinos de traición y los envió en masa a la guillotina. La revolución había empezado a devorar a sus propios hijos, y lo hacía con un apetito insaciable. El destino de Georges Danton es quizás el más trágico. Danton, el orador carismático, el hombre que había galvanizado a Francia contra sus enemigos extranjeros, era un masón de alto rango y uno de los arquitectos de la caída de la monarquía. Pero a medida que el terror se intensificaba, Danton empezó a pedir moderación. Fue un error fatal. Robespierre, su antiguo amigo y hermano, lo vio como una amenaza. Danton fue arrestado junto con Camille Desmoulins, el hombre que había iniciado el asalto a la Bastilla. Su juicio fue una farsa. Desde el banquillo de los acusados, Danton rugió: «Robespierre, tú me seguirás». Tenía razón, pero primero su cabeza y la de Desmoulins cayeron en la cesta. Los héroes de ayer eran los traidores de hoy. El mecanismo que ellos mismos habían puesto en marcha los había triturado. Atemorizadas, las logias masónicas intentaron desaparecer. Se declararon disueltas, cerraron sus templos y sus miembros quemaron los archivos y las listas de afiliados. Ser conocido como masón, que antes era una insignia de honor revolucionario, se convirtió en una sentencia de muerte. El Comité de Salvación Pública los veía ahora como nidos de conspiradores contrarrevolucionarios. La ironía era terrible. La organización que había planeado la revolución en secreto era ahora perseguida por el Estado totalitario que esa misma revolución había creado. Los masones se vieron obligados a volver a la clandestinidad, pero esta vez no se escondían del rey, sino de sus propios hermanos radicales. Descubrieron de la peor manera posible que liberar al genio de la botella es mucho más fácil que volver a meterlo dentro. La locura del terror no podía durar. La propia Francia estaba exhausta de tanta sangre. Finalmente, la convención se volvió contra el tirano que ella misma había creado. En el mes de Termidor del calendario revolucionario, Robespierre fue arrestado. Intentó suicidarse de un pistoletazo, pero solo logró destrozarse la mandíbula. Al día siguiente, fue llevado a la guillotina, mudo y ensangrentado. Con su muerte, el reinado del terror llegó a su fin. Francia había sobrevivido,
pero estaba en ruinas, desangrada y dividida. La gran utopía de libertad, igualdad y fraternidad había terminado en una dictadura paranoica y un baño de sangre. La primera y más ambiciosa fase del proyecto masónico había fracasado estrepitosamente, dejando un vacío de poder que pronto sería llenado por un hombre que entendería cómo usar las herramientas de la revolución para sus propios fines imperiales. De las cenizas del terror y el caos del Directorio, surgió una figura destinada a dominar Europa durante la siguiente década. Un joven general de artillería corso, ambicioso, brillante y absolutamente despiadado. Su nombre era Napoleón Bonaparte. Napoleón no era un idealista, era un pragmático supremo. Vio la revolución no como un ideal sagrado, sino como un caos que debía ser domesticado y una fuente de energía que podía ser canalizada para sus propios fines. Y una de las primeras herramientas que decidió controlar y utilizar fue la misma que había ayudado a desatar ese caos: la masonería. Napoleón entendió el poder de una red secreta y disciplinada que se extendía por toda Europa, y decidió que esa red le serviría a él. El emperador estaba a punto de entrar en el templo masónico, no como un creyente, sino como su nuevo dueño. Napoleón no destruyó la revolución, la puso en un uniforme y la hizo marchar a su propio ritmo. La llegada de Napoleón al poder, mediante el golpe de Estado del 18 de Brumario, marcó el fin de la fase anárquica de la revolución. Para muchos franceses, fue un alivio. Trajo orden, estabilidad y gloria militar, pero también fue el fin de los sueños republicanos. Napoleón, aunque se llamara a sí mismo primer cónsul y luego emperador de los franceses, era, en la práctica, un dictador, y como todos los dictadores inteligentes, sabía que no se puede gobernar solo con la fuerza. Se necesita controlar las instituciones que moldean la opinión y la lealtad. Inmediatamente, puso sus ojos en la masonería francesa. En lugar de prohibirla como habían hecho los jacobinos, decidió cooptarla. La reorganizó bajo una única obediencia, el Gran Oriente de Francia, y puso al frente a su propio hermano, José Bonaparte, y más tarde a su archicanciller, Jean-Jacques Regis, de Cambacérès. Las logias dejaron de ser un laboratorio de ideas para convertirse en una rama no oficial del Estado imperial. Los hermanos, mariscales y ministros de Napoleón se convirtieron en los nuevos, grandes maestres y dignatarios de las logias. Hombres como el mariscal Ney, el mariscal Massena o el jefe de la policía, Joseph Fouché, todos masones, aseguraron que la hermandad sirviera lealmente al emperador. Las reuniones de las logias se convirtieron en lugares donde se exaltaba la gloria del imperio y la genialidad de Napoleón. Los ideales de libertad e igualdad fueron sutilmente reinterpretados para significar la libertad de ser un ciudadano del gran imperio francés y la igualdad de todos ante la ley del Código Napoleónico. La masonería se transformó de una fuerza revolucionaria a un pilar del nuevo orden. Fue una domesticación magistral. Napoleón había tomado el fuego de la revolución y lo había metido en la caldera de su maquinaria de guerra. El verdadero genio de Napoleón fue utilizar la red masónica internacional para sus fines militares y políticos. A medida que sus ejércitos se extendían por Europa, las logias de los países conquistados se convirtieron en herramientas de ocupación. Se usaban para el espionaje, para difundir propaganda pro-napoleónica y para identificar y reclutar a las élites locales que estuvieran dispuestas a colaborar con el nuevo régimen. Antes de batallas cruciales, como la de Austerlitz, se sabe que hubo negociaciones secretas a través de canales masónicos, con oficiales austriacos y rusos, buscando la defección o la desmoralización del enemigo. La masonería se convirtió en el arma secreta de la diplomacia y la inteligencia napoleónica, una red de influencia que operaba en la sombra de sus ejércitos victoriosos. Sin embargo, esta estrategia también tuvo un efecto secundario no deseado por Napoleón. Sus ejércitos y las logias militares que viajaban con ellos no solo exportaban el dominio francés, sino también las ideas revolucionarias que él había intentado domesticar. En España, en Italia, en Alemania, los oficiales franceses iniciaron a los liberales locales en sus logias. Les hablaron de los derechos del hombre, de la soberanía nacional y del fin del feudalismo. Irónicamente, al hacerlo, plantaron las semillas de los movimientos nacionalistas que, décadas más tarde,
se levantarían contra la propia hegemonía francesa. Napoleón usó la masonería para construir su imperio, pero sin darse cuenta, también la usó para sembrar los gérmenes de su futura destrucción. El ideal de la Hermandad Universal era una fuerza demasiado poderosa para ser contenida dentro de las fronteras de un solo imperio. Con la caída final de Napoleón en Waterloo, en 1815, la era de las grandes convulsiones parecía haber terminado. Las viejas monarquías fueron restauradas y se hizo un esfuerzo concertado para borrar el legado de la Revolución. La masonería, ahora vista con sospecha por su asociación con Napoleón y la Revolución, adoptó un perfil bajo, pero el mundo ya nunca sería el mismo. Las ideas de libertad y nación se habían arraigado profundamente en la conciencia europea. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la República Masónica original, los Estados Unidos de América, que había observado el caos europeo con una mezcla de simpatía y horror, estaba a punto de enfrentarse a su propia y violenta reacción contra la influencia de la sociedad secreta que la había creado. El imperio invisible de los masones estaba a punto de ser desenmascarado, y la reacción del público sería de pánico y furia. El secreto que había ayudado a construir una nación casi la desgarra desde dentro. A principios del siglo XIX, la masonería en los Estados Unidos de América estaba en la cima de su poder e influencia. Ser masón era una insignia de estatus. Presidentes, gobernadores, jueces, generales. La élite del país se reunía en las logias. Parecían una fuerza intocable, un gobierno en la sombra cuya influencia se daba por sentada. Pero esta posición de privilegio engendró arrogancia, y la arrogancia condujo a un error que desataría una tormenta de odio y miedo por todo el país. El secretismo que antes era visto como una necesidad para protegerse de la tiranía, ahora era percibido por el ciudadano común como una conspiración de las élites para mantener sus privilegios. El escenario estaba listo para la primera gran teoría de la conspiración de la historia moderna de América. ¿Debería una sociedad libre tolerar un gobierno secreto en su interior, aunque sus intenciones sean nobles? ¿O es el derecho al misterio una parte fundamental de la libertad individual que debe ser protegida a toda costa? Cuéntame qué piensas en los comentarios, porque este dilema sigue siendo relevante hoy en día. En el año 1826, en la pequeña ciudad de Batavia, Nueva York, un hombre llamado William Morgan amenazó con hacer lo impensable. Morgan, un albañil descontento que se había sentido rechazado por la logia local, anunció que iba a publicar un libro revelando todos los secretos de la masonería, incluyendo sus rituales, contraseñas y juramentos. Para los masones, esto era la máxima traición, una violación de un juramento sagrado. Para Morgan era una oportunidad de negocio y venganza. Antes de que pudiera publicar su libro, fue secuestrado por un grupo de hombres, muy probablemente masones. Lo llevaron a la fuerza al fuerte Niágara y después desapareció para siempre. Nunca se encontró su cuerpo, pero la creencia generalizada fue que había sido asesinado y arrojado a las aguas del río Niágara para silenciarlo. La desaparición de William Morgan fue la chispa que encendió un incendio forestal de indignación pública. La historia se extendió por todo el país, magnificada por la prensa sensacionalista. Se presentaba a los masones no como una fraternidad benéfica, sino como una mafia asesina que estaba por encima de la ley y que no dudaba en eliminar a sus enemigos. Se desató una histeria colectiva. Se acusaba a los masones de controlar secretamente los tribunales, los bancos y el gobierno. De repente, el vecino masón, que antes era una figura respetable, se convirtió en un sospechoso, un miembro de una cábala siniestra. El pánico masónico había comenzado y demostró que una sociedad libre puede ser tan propensa a la caza de brujas como la más opresiva de las tiranías. Esta ola de sentimiento antimasónico fue tan fuerte que cristalizó en un movimiento político. Nació el Partido Antimasónico, la primera tercera fuerza significativa en la historia de los Estados Unidos de América. Su única plataforma era la destrucción de la masonería. Organizaron mítines, publicaron periódicos y presentaron candidatos a todos los niveles, desde el ayuntamiento local hasta la presidencia. Su éxito fue asombroso. Durante un tiempo, se convirtieron en una fuerza política importante, especialmente en los estados del noreste.
Fue la primera vez en la historia que una teoría de la conspiración se convertía en la base de un partido político viable, un precedente que resonaría en la política estadounidense durante los siglos venideros. La persecución se volvió física. Las logias masónicas fueron atacadas y quemadas por turbas enfurecidas. Los masones conocidos fueron boicoteados en sus negocios, expulsados de sus iglesias y despedidos de sus trabajos. Se les exigía que renunciaran públicamente a sus juramentos. Muchos lo hicieron por miedo. La masonería estadounidense, que había operado a la luz del día con orgullo, se vio obligada a pasar a una profunda clandestinidad. Miles de logias cerraron sus puertas. El número de miembros se desplomó. La organización que había sido fundamental en el nacimiento de la nación estaba ahora siendo tratada como un enemigo público. Fue una lección brutal sobre la fragilidad de la influencia y la rapidez con que la opinión pública puede volverse en contra de sus antiguas élites. El presidente en ese momento, Andrew Jackson, era él mismo un masón de alto rango y antiguo gran maestre de Tennessee. Se encontró en una posición increíblemente difícil. Tuvo que liderar una nación barrida por una ola de odio contra su propia hermandad. Jackson, un populista astuto, logró navegar la crisis sin renunciar a su afiliación masónica, pero también sin defender abiertamente a la orden. La tormenta finalmente amainó, pero dejó cicatrices profundas. La masonería en los Estados Unidos de América nunca recuperaría el nivel de poder e influencia política que tuvo antes del caso Morgan. Aprendieron una lección dolorosa. El secreto es poder, pero una vez que ese secreto es percibido como una amenaza, el poder puede evaporarse de la noche a la mañana. Mientras la masonería americana se lamía las heridas, en Europa, sus hermanos estaban a punto de embarcarse en una nueva y audaz empresa, la construcción de naciones. Mientras la masonería americana se retiraba a las sombras, perseguida por la histeria pública, en Europa sus hermanos estaban canalizando el viejo espíritu revolucionario hacia un nuevo y poderoso ideal, el nacionalismo. El mapa de Europa, dibujado por los monarcas en el Congreso de Viena, era un mosaico de imperios multinacionales que oprimían a decenas de pueblos. Italianos, alemanes, polacos, húngaros, todos soñaban con tener su propio Estado-nación. Y las logias masónicas, con su estructura internacional, su ideología de autodeterminación y su tradición de organización secreta, se convirtieron en la columna vertebral de muchos de estos movimientos de liberación nacional. El fuego que había quemado los tronos de Francia ahora se usaría para forjar las nuevas naciones del siglo XIX. Italia, dividida en un mosaico de reinos y ducados, muchos bajo control austriaco, fue el campo de pruebas de esta nueva masonería revolucionaria y nacionalista. El movimiento por la unificación italiana, el Risorgimento, estaba profundamente impregnado de espíritu masónico, y su mayor héroe, la encarnación del luchador romántico por la libertad, fue Giuseppe Garibaldi. Garibaldi no era solo un general brillante, era un ferviente masón y, finalmente, gran maestre del Gran Oriente de Italia. Veía la unificación de Italia no solo como un objetivo político, sino como una misión sagrada, la construcción de un nuevo templo nacional sobre las ruinas de la tiranía papal y extranjera. Sus famosos camisas rojas, el ejército de voluntarios que liberó el sur de Italia, estaban llenos de compañeros masones. Garibaldi utilizó su red masónica internacional con una eficacia asombrosa. A través de las logias en Gran Bretaña, los Estados Unidos de América y otros países, recaudó fondos cruciales para su expedición, compró armas y reclutó voluntarios extranjeros. Las logias se convirtieron en sus embajadas no oficiales y sus centros de reclutamiento. La lucha por la unificación de Italia se convirtió en una causa célebre para los liberales y masones de todo el mundo. Demostró que la hermandad podía ser una fuerza formidable, no solo para derribar regímenes, sino también para construir naciones desde cero. La espada de Garibaldi, guiada por el compás y la escuadra, estaba dibujando un nuevo país en el mapa de Europa. Sin embargo, en Alemania, la historia fue muy diferente, demostrando que la masonería no era un movimiento monolítico, sino una herramienta que podía ser utilizada por ideologías muy distintas. Allí, la figura dominante no fue un revolucionario romántico, sino un aristócrata pragmático y autoritario, Otto von Bismarck, el canciller de hierro.
Bismarck también quería unificar Alemania, pero no a través de levantamientos populares y discursos sobre la libertad, sino a través de la sangre y el hierro, es decir, la guerra y el poder del Estado prusiano. Jugó un juego increíblemente complejo y cínico con las numerosas logias alemanas. A veces las usaba para promover el sentimiento nacionalista, otras veces las reprimía cuando sentía que su liberalismo podía ser una amenaza para su proyecto autoritario. Mientras que en Italia la masonería era abrumadoramente liberal y anticlerical, en Prusia estaba dividida. Había logias liberales que soñaban con una Alemania unida y democrática, y había logias aristocráticas y conservadoras, leales al Kaiser, que veían la masonería como una forma de reforzar el orden social existente. Bismarck explotó estas divisiones con maestría, apoyó a las logias nacionalistas y conservadoras, mientras vigilaba y marginaba a las más liberales. Al final, la unificación alemana no fue una victoria del ideal masónico de libertad, sino del autoritarismo prusiano. Esto demostró la gran adaptabilidad de la estructura masónica, pero también su vulnerabilidad a ser cooptada por fuerzas que eran, en el fondo, contrarias a sus principios fundacionales. A lo largo del siglo XIX, se libró una guerra secreta en toda Europa entre las logias nacionalistas, que luchaban por crear nuevos países, y las viejas logias cosmopolitas, leales a los imperios multinacionales como el de los Habsburgo en Austria-Hungría. En Viena, las logias eran un bastión del poder imperial, mientras que en Budapest, Praga y Milán eran centros de conspiración secesionista. Hermanos que habían jurado lealtad eterna se encontraron trabajando para objetivos políticos diametralmente opuestos. La idea de nación resultó ser más fuerte que la idea de hermandad universal. El gran sueño de la Ilustración, un mundo de hombres libres unidos por la razón por encima de las fronteras, estaba siendo reemplazado por un nuevo y peligroso ideal, la lealtad absoluta a la patria. Este nacionalismo, que la masonería había ayudado a nacer, pronto se convertiría en un monstruo que la llevaría al borde de la aniquilación. A principios del siglo XX, el nacionalismo que las logias habían ayudado a fomentar había alcanzado un punto de ebullición. Las nuevas y orgullosas naciones de Europa, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, se miraban con recelo y ambición, armándose hasta los dientes. La atmósfera estaba cargada de una retórica patriótica agresiva. En este clima febril, el ideal masónico de una fraternidad universal que trascendía las fronteras nacionales parecía una reliquia ingenua de una época pasada. Los líderes masónicos de toda Europa observaban con creciente pánico cómo el continente se deslizaba hacia el abismo de una guerra que lo destruiría todo. Estaban a punto de presenciar la mayor tragedia y el fracaso más absoluto de su gran proyecto bicentenario. En las semanas previas al estallido de la Primera Guerra Mundial, en el verano de 1914, mientras los políticos y los generales intercambiaban ultimátums, se produjo un último y desesperado intento de evitar la catástrofe. Los grandes maestres de las logias de Francia, Alemania y Gran Bretaña mantuvieron una serie de reuniones secretas, utilizando sus canales de comunicación confidenciales para tratar de encontrar una solución pacífica. Apelaron a sus hermanos del otro lado de la frontera, recordándoles sus juramentos compartidos, su creencia común en la razón y la humanidad. Suplicaron a los políticos y empresarios masones de sus respectivos países que presionaran por la paz. Fue un esfuerzo noble y desesperado, pero fue inútil. La maquinaria de la guerra ya estaba en marcha y era demasiado poderosa para ser detenida por apretones de manos secretos y palabras de fraternidad. Cuando se declararon las guerras, el ideal se hizo añicos. La propaganda nacionalista resultó ser infinitamente más poderosa que cualquier juramento secreto. De la noche a la mañana, los hermanos masones de Francia y Alemania, que la semana anterior se habían llamado mutuamente «querido hermano», se convirtieron en enemigos mortales. Se pusieron los uniformes de sus respectivos países y marcharon a matarse en los campos de batalla de Flandes y el Marne. La fraternidad universal, el pilar central de la filosofía masónica, se derrumbó por completo. La lealtad a la nación, al Kaiser, al rey o a la república borró de un plumazo 200 años de cosmopolitismo ilustrado. La guerra fue la prueba definitiva para el ideal masónico.
y el ideal fracasó de la manera más espectacular y sangrienta posible. Una de las primeras víctimas simbólicas de esta locura fue el líder socialista francés Jean Jaurès. Jaurès era un ferviente pacifista, un masón y uno de los pocos líderes políticos que luchó hasta el último minuto para evitar la guerra, tratando de organizar una huelga general de trabajadores en toda Europa. El 31 de julio de 1914, en vísperas de la movilización general, fue asesinado en un café de París por un nacionalista fanático. Su muerte simbolizó el asesinato del pacifismo y el internacionalismo. La voz de la razón fue silenciada por una bala, y el camino quedó libre para el estruendo de los cañones. Para los masones que creían en la paz, la muerte de Jaurès fue un presagio terrible de la carnicería que estaba por venir. En la absurda y brutal realidad de la guerra de trincheras, surgieron extrañas y conmovedoras paradojas. Se crearon logias de campaña a pocos kilómetros del frente. En ellas, los soldados, durante sus breves periodos de descanso del infierno del combate, se reunían para realizar sus rituales, tratando de encontrar un momento de paz y humanidad en medio de la masacre industrializada. A veces, los soldados encontraban el cuerpo de un enemigo caído y descubrían por sus anillos o medallas que era un hermano masón. Estos momentos creaban una profunda crisis de conciencia. ¿Cómo podían matar a hombres con los que habían hecho los mismos juramentos sagrados? Pero la lógica de la guerra era implacable. El deber para con la patria superaba cualquier otro vínculo. El juramento de hermandad universal se ahogó en el barro de Flandes, susurrado por última vez con labios agrietados por el gas mostaza. La Primera Guerra Mundial fue el suicidio de la vieja Europa y el fin del sueño de la Ilustración que la masonería había defendido. El mundo que emergió de las trincheras en 1918 era un lugar mucho más oscuro y cínico. Los idealistas que habían creído que la razón y la fraternidad podían construir un mundo perfecto, vieron cómo su proyecto se derrumbaba en una carnicería sin sentido que costó millones de vidas. La fe en el progreso y en la bondad inherente del hombre quedó destrozada. Para la masonería, la guerra no fue solo una catástrofe política, fue una profunda crisis espiritual y existencial. Si su ideal más elevado no pudo evitar la peor masacre de la historia, ¿qué propósito le quedaba? Sobre las ruinas humeantes de los imperios, los supervivientes se enfrentaron a una nueva y aterradora pregunta. ¿Qué viene después del apocalipsis? El mundo de la posguerra no era un lienzo en blanco para construir una nueva utopía, sino un campo de ruinas poblado por fantasmas y nuevos demonios. Sobre las cenizas de los viejos imperios nacieron las ideologías más letales del siglo XX, el comunismo y el fascismo. Y ambos regímenes totalitarios, aunque enemigos acérrimos entre sí, coincidieron en una cosa: identificaron a la masonería como un enemigo fundamental que debía ser erradicado. Para los comunistas, los masones eran una herramienta de la burguesía. Para los nazis, eran parte de una conspiración judeo-masónica para dominar el mundo. Los guardianes del viejo ideal liberal se encontraron atrapados entre dos fuegos, perseguidos con una brutalidad sin precedentes. En la Rusia soviética, en la Italia fascista, en la España franquista y, sobre todo, en la Alemania nazi, los masones fueron declarados enemigos del Estado. Las logias fueron prohibidas, sus templos saqueados y sus propiedades confiscadas. Pero la persecución no se detuvo ahí. Miles de masones fueron arrestados, torturados y enviados a campos de concentración. Los nazis crearon unidades especiales de las SS dedicadas a cazar masones y a robar sus archivos para estudiar su supuesta conspiración mundial. En los campos como Dachau y Buchenwald, los prisioneros masones eran obligados a llevar un triángulo rojo invertido en sus uniformes. La sociedad secreta que una vez hizo temblar a los reyes, ahora era impotente, sus miembros cazados como animales. Ante esta amenaza de aniquilación total, los líderes supervivientes de la hermandad, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, tomaron una decisión fatídica y radical. Comprendieron que para que la orden sobreviviera, debía cambiar su naturaleza fundamental. El viejo activismo político, la tradición de conspirar para cambiar el mundo, se había vuelto demasiado peligroso en una era de estados policiales totalitarios.
Si querían evitar la extinción, debían volverse inofensivos. Debían borrar la memoria de su propio y glorioso pasado revolucionario. Fue el acto final y más profundo de secretismo, el secreto de su propia historia. Así comenzó un proceso deliberado de autocensura. Se destruyeron archivos comprometedores que documentaban el papel de las logias en las revoluciones. Se reescribió la historia oficial de la masonería, restando importancia a su pasado político y enfatizando sus aspectos filosóficos, caritativos y de desarrollo personal. La gran fuerza revolucionaria que había decapitado reyes y fundado repúblicas se transformó, conscientemente, en un discreto club de caballeros dedicado a la filantropía y a los debates morales. Cambiaron la espada por el cheque de caridad, el manifiesto político por el boletín de la logia. Fue un acto de autosacrificio. Eligieron el olvido a cambio de la supervivencia. Esta decisión tuvo un éxito notable. La masonería sobrevivió al siglo XX y hoy existe en casi todo el mundo como una organización mayoritariamente apolítica y discreta. Pero este acto de olvido voluntario tuvo una consecuencia irónica. Al borrar su propia historia, dejaron un vacío. Y ese vacío fue llenado por otros. La ausencia de una narrativa oficial y veraz sobre su pasado político permitió que florecieran las más salvajes teorías de la conspiración. Al enterrar la verdad de su poder real en el pasado, abrieron la puerta a las fantasías sobre un poder oculto y siniestro en el presente. El eco de su pasado revolucionario, aunque silenciado por ellos mismos, se negó a desaparecer por completo. Y así, la historia vuelve al principio. El gran secreto de los masones no es un complot para dominar el mundo en el presente. El verdadero secreto, el que guardan incluso de sus propios miembros más jóvenes, es la verdad de lo que fueron, la fuerza más potente y subversiva del mundo moderno. Un laboratorio que creó el virus de la libertad, un virus que derribó un mundo de reyes, pero que sus creadores no pudieron controlar. La historia de los masones es la tragedia de la utopía. La búsqueda de un mundo perfecto a menudo crea un infierno muy real. Enterraron su historia de lucha para sobrevivir, cambiando el poder real por la seguridad. Hoy, cuando nuestro mundo se encuentra una vez más al borde de cambios monumentales, sacudido por crisis y nuevas ideologías, la pregunta final sigue en el aire. ¿Qué crees que necesita más la humanidad para navegar las tormentas que se avecinan? ¿Los arquitectos secretos? ¿Grupos de élite dispuestos a dar forma al futuro en la sombra por el bien común? ¿O una transparencia radical, donde cada decisión y cada afiliación se expongan a la luz pública, incluso si esa luz nos ciega y nos conduce al caos? Escribe tu elección en los comentarios, porque de esta decisión, de esta tensión entre el secreto y la revelación, dependerá quién escribirá el próximo y quizás último capítulo de la historia humana.